Bueno, lo primero, muchísimas gracias a la organización por invitarme y dejarme moderar esta mesa, que es hiperpotente. Las otras también lo han sido, pero esta también. Y bueno, lo que queremos es plasmar un poco los vectores o las claves a las que se enfrenta el líder hoy a la hora de adaptarse y de adaptar su organización en esta nueva, digamos, nuevo entorno digital. Pues todo tuyo. Gracias. Hasta la 1:45, adelante. Y bueno, así para empezar, yo quería compartir con vosotros, no sé cómo lo veis, pero de todas las claves o todas las características que tiene que tener el líder hoy en día, yo destacaría 4. Una es la anticipación, otra es la capacidad de adaptarse al cambio, la colaboración y el compromiso social. No sé cómo lo veis vosotros y me gustaría, bueno, pues para romper un poco el hielo, que me contarais. Si quieres, empieza tú, Isabel, y nos vas contando. Bueno, yo también gracias por invitarme a este congreso, que además tiene un nivel de excelencia, demostrado, y por estar aquí con María y con Hilario, porque nos conocemos y porque está bien. Me parece muy diversa la mesa de 3 personas, pero muy diversa para afrontar los retos del liderazgo y la conciliación con los retos que tenemos empresariales, ¿no?, en un entorno tan cambiante. Yo coincido en la parte de la agilidad, del conocimiento, de la comunicación y la escucha permanente, y de inspirar a la empresa. Pero parto de una base que hay que conciliar con los nuevos retos, que son la base de cómo un director es líder, o es la concepción que yo tengo, cómo puede liderarse una empresa, que parte de unos principios básicos que son la conciencia de uno mismo, lógicamente, para poder autogestionarse y con todo eso tener una conciencia social de la empresa, y a partir de ahí fomentar las relaciones. Por lo tanto, la inspiración, la dinámica, el optimismo son las bases de un liderazgo, yo creo, en un momento como el que vivimos. Bueno, pues yo en primer lugar también quería agradecer a CROEM por la invitación a participar en este fantástico congreso, y además pues porque especialmente para mí, aunque yo no soy nacido en Murcia, pero sí mi familia pues es de esta región, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que después de los paneles que hemos visto esta mañana sobre el talento, luego también la experiencia de cliente, yo creo que al liderazgo también pues en este entorno pues le afectan cualidades. Y yo, por definir 4 que nos has pedido, y algunas ya se han mencionado en los distintos paneles, yo destacaría en primer lugar la ética, se ha mencionado mucho, los valores, la confianza que tiene que dar el liderazgo. En segundo lugar, también lo habéis mencionado, la agilidad para anticipar los cambios, para pues anticiparse al futuro. En tercer lugar, la capacidad de motivar la organización para estos cambios. Es decir, una cosa es la energía que hay que tener, que tiene que tener el líder para motivar y saber que tiene que hacerlo. Y en cuarto lugar, también la resiliencia, otra palabra también ahora muy de moda, pero que tiene que ver también en este proceso de cambio, pues aguantar un poco pues las dificultades que en todo este proceso se van a producir. Entonces, las 4 se llaman ética, agilidad, la capacidad de movimiento y la resiliencia. Coincidimos, que me alegra muchísimo. Si os parece, empezamos ya con lo que yo creo que es el gran vector, ¿no?, que es la transformación digital, y cómo esa transformación digital en las empresas no solamente está cambiando, está haciendo cambiar los procesos, sino también culturalmente las empresas. Y cómo lo estáis viviendo vosotros desde KPMG, que además estáis ayudando a un montón de clientes con culturas muy dispares. ¿Cómo lo estáis haciendo? Bueno, pues yo creo que, como se ha mencionado aquí, la digitalización o la transformación digital es el fenómeno más disruptivo desde la revolución industrial, ¿no? Y entonces esto pues está cambiando las ventajas de la tecnología. Se ha hablado de la experiencia de cliente, la forma que nos relacionamos con los clientes, y entonces hace, pues como decía antes, que el liderazgo también vaya cambiando. Es decir, yo creo que los cambios se producen con muchísima rapidez, y los líderes tienen que precisamente
precisamente adaptarse a estos cambios. Tienen que estar continuamente formándose, continuamente viendo qué es lo que va a venir, y también, bueno, pues estamos también, este entorno da lugar a una situación mucho más hiperconectada de todos los factores, donde pues la colaboración también con las distintas áreas, los distintos profesionales y los distintos agentes del negocio pues se hace también más necesaria, y donde también, por otro lado, vemos que, y luego hablaremos más adelante supongo, que también se ha mencionado antes, que la transparencia que ahora existe bueno, pues la información que hay de las compañías, de los líderes, a través de las redes sociales, pues se hace más importante. Yo creo que ahora los líderes más que nunca están sujetos a un escrutinio continuo de la parte de la opinión pública, donde la reputación pues también es un aspecto muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo ahora mismo aquí con estos conceptos. Isabel, David. Sí, bueno, yo creo que la transformación digital, me voy a referir a DIF porque, bueno, creo que se han hecho bastantes referencias, ¿no?, en esta mañana al sistema ferroviario en su conjunto. Por lo tanto, ADIF está viviendo una situación apasionante con unos retos tremendos, y por tanto creo que hay que tener una visión muy clara de hacia dónde vamos. Y la transformación digital, efectivamente, es la cuarta revolución industrial, ¿no?, y constituye quizá la herramienta en dos sentidos en ADIF como empresa pública de cara a nuestra gestión interna, a nuestra orden de procesos, a nuestra eficiencia, a los tres pilares que son los que tenemos, que son la sostenibilidad, el servicio y la seguridad, pues está ligado transversalmente a esos tres pilares. Pero además de eso tenemos una oportunidad apasionante como actores clave de la movilidad de este país. Y para ello debemos y tenemos la obligación, los más de 12.000 trabajadores que conformamos la empresa, tenemos la obligación de tener esa visión transformadora que ha de ser liderada, ese impulso para aprovechar esta oportunidad de la transformación digital, porque sabéis que estamos viviendo, acabamos de preadjudicar la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril. Estamos en el centro de las ciudades. El valor añadido, tenemos unas infraestructuras que nos han costado a todos más de 85.000 millones y aún tenemos que terminarla para hacerla eficiente, y para revertir todo eso al ciudadano, porque son recursos públicos, lo que tenemos que darles es muchísimo más valor añadido. Y la transformación digital nos ayudará a eso. Tenemos la centralidad de las ciudades, por lo tanto somos actores clave en la movilidad metropolitana, en los ámbitos de cercanías, en el largo recorrido, en el medio recorrido, y todo ello no se va a poder llevar a cabo eficientemente sin impulsar absolutamente la transformación digital en cada una de sus vertientes, y por tanto lo estamos haciendo desde la parte administrativa de gestión documental, desde la nueva gestión de la movilidad, como concibiendo a DIF como una plataforma de movilidad que impacta directamente, es un derecho que impacta directamente en la calidad de vida de las personas y en su forma de vida. Por lo tanto, es apasionante, y lo que hay que saber es gestionarla y adaptarla transversalmente a cada una de las necesidades que tenemos. Nosotros desde lo que ha sido la transformación digital del Grupo DAM, uno de los factores que diríamos más importantes, por supuesto, que transformas procesos, pero la transformación cultural que tiene que conllevar y la transformación de nuestra gente es fundamental. Y me lleva un poco esto a preguntaros sobre el factor humano, es decir, ¿cómo creéis que está afectando a la era digital? ¿Qué cualidades, qué habilidades, qué características creéis que tienen que tener ahora, bueno, pues nuestra gente, ¿no?, nuestros colaboradores? Empezamos por ti, Isabel. Sí, fenomenal. Pues vamos a ver, el factor humano es determinante. La gestión de las personas yo creo que es la asignatura más difícil que cualquier directivo afronta al dirigir, ¿no?, una compañía. Entonces, yo creo que lo primero es partir
de que las organizaciones son vulnerables y en esa escala secuencial, con esa vulnerabilidad, abrir el conflicto en su buen sentido, generar el debate para llegar a la toma de decisiones y, por lo tanto, que los objetivos de las organizaciones sean los objetivos del equipo, porque solo fomentando este factor humano, solo fomentando el talento, pues realmente llegaremos a una eficiencia, a una competitividad de la empresa. Y esto es el planteamiento de ADIF, porque tenemos un reto que es tremendo, que es el relevo generacional. ADIF, como empresa pública, pues lógicamente se ve tiene más de 12.000 trabajadores con una media de edad que supera los 56 años y estamos enfrentando a un reto, tras la firma del convenio colectivo con el acuerdo de jubilaciones. Este año salen más de 400 trabajadores, el año que viene 1.000 trabajadores, el siguiente 1.500, 2.000, es decir, es el momento de la transformación de la empresa y del relevo generacional. Eso es una oportunidad, pero ha de gestionarse de forma tan excelente que no se pierda el conocimiento, pero es la oportunidad de que la nueva gente que viene mucho más preparada en cuanto a los entornos digitales y de nuevas tecnologías, pues puede aportar mucho en la empresa. Y esa conciliación se hace nosotros desde el punto de vista de los recursos humanos, lo afrontamos desde un plan de acción tremendo, enorme, donde entra el mentoring, es decir, acompañar a los que entran para enseñarles lo que es una compañía de tal calibre y con tal impacto, y desde el mentoring, pero también en los dos sentidos. Y así la gente que sale ha de dejar su conocimiento y al servicio de la compañía. Por lo tanto, es un reto esa transformación, pero que es verdad que la gestión es clave y por eso nos estamos centrando en el factor humano y en la gestión de cada una de las personas, porque la transformación de una empresa es una transformación, en este caso, cultural, y solo se puede concebir desde una empresa de un tamaño de más de 12.000 trabajadores desde un punto de vista de movimiento social, porque si no es imposible llevar a cabo una transformación cultural. Por lo tanto, tiene que ir de arriba abajo y de abajo arriba y generar esos canales, porque los líderes no tienen por qué ser directivos. Por lo tanto, esa identificación del talento en la empresa es importante en todas las capas, para que con el conocimiento, con la influencia, con la comunicación, con la conectividad que tiene cada uno de los, de las personas que se detectan en cada una de las capas, pueda llegar realmente a producirse esa transformación cultural. Sí, yo en principio quería comentar que, como se ha dicho antes, con los datos, es decir, ahora mismo la tecnología con la transformación digital va a estar accesible y está accesible a todas las compañías. Es decir, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues la diferencia va a ser el factor humano. Lógicamente, si quieres, adquiere ahora una mayor importancia, ¿no? Y luego, hablando ya también en el caso de la empresa que yo pues dirijo, en KPMG, nosotros somos una empresa también un poco peculiar en el sentido de que de los 4.400 personas que estamos en España, pues un 78% son millennials, son menores de 38 años. La edad media es 30 años. Entonces, son profesionales que requieren cosas distintas, y eso pues yo creo que aquí en este entorno pues lo verán con la gente que se incorpora. Más en nuestro caso, que lo que vendemos es talento, pues realmente, claro, lo que queremos es atraer a ese talento, ¿no? Entonces, ¿qué piden las organizaciones o qué piden de los líderes o de nuestros? Pues primero piden que se les escuche más, es decir, ellos son expertos, como lo podíamos ser nosotros en otra época, trabajan con pasión, pero les preocupa mucho también lo que su empresa contribuye a la sociedad, es decir, el concepto de responsabilidad social corporativa cada vez es más importante en el liderazgo en este entorno digital. También es importante hacerles participar del proyecto, es decir, que ellos vean que pueden opinar o que pueden contribuir de una manera. Otro aspecto que también el factor humano es importante es darles puertas para la innovación. Es decir, las empresas tienen que
tener unos canales que permitan a la gente contribuir o tener ese canal para poder aportar ideas, que hay muchas de ellas no llegarán a ningún sitio, pero hay otras que sí que pueden aportar. Entonces, desde este punto de vista, como decía antes, el liderazgo cambia, es decir, ya no es el liderazgo autoritario, es decir, tú no puedes ir por el artículo 33. Yo creo que tienes que convencer, tienes que atraer el proyecto, tienes que vender el proyecto y pues hacerles que ellos se sientan que contribuyan. Esto me lleva a preguntaros, ¿han cambiado las cualidades de los líderes? Es decir, ahora tenemos que inspirar, tenemos que motivar. Antes era más estar encima de la ejecución y ser más autoritario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué características tiene que tener el líder ante este choque generacional, ¿no? de los millennials, pero también generación Z, que está cambiando la cultura de las organizaciones y muchas veces no es tanto lo que nos están demandando, que ahora hablaremos de ello, sino cómo se sienten, como hablabas tú, ¿no? De esta gente que lleva tanto tiempo que a lo mejor se sienten como descolocados. ¿Qué aptitudes o qué habilidades, yo creo que más emocionales, tiene que tener el líder hoy? Bueno, si quieres empiezo yo ahora. Yo creo que lo que hemos dicho, ante estos cambios y a tal velocidad, el aprendizaje continuo tiene que ser una de las pautas principales. Es decir, todos tenemos que saber que tenemos que estar al día de lo que viene y para eso también es importante el tampoco pretender ser tú el que conozcas todo. Es decir, un líder no es mejor líder porque él sea el que domina todos los temas, sino porque es capaz de atraer y a su alrededor a un mejor equipo que es el experto en cada uno de los distintos aspectos, ¿no? Por eso también yo creo que ahora en el nuevo liderazgo también la forma de reporting se hace más transversal. Es decir, antes un ejecutivo, un CEO de una empresa pues tenía línea directa con su consejero delegado, con su jefe de operaciones, con su CEO, con su director financiero. Ahora el tema se amplía mucho más, es decir, el tema de tecnología, el tema de la experiencia de clientes es una organización mucho más transversal. Y luego también yo creo que es importante, y no sé si de eso hablaremos después, tampoco pensar que de los perfiles que hablamos que se requieren, todos tienen que venir, dijéramos, son jovencitos que están ahora educando en la universidad. Yo creo que hay que aprovechar, hay que recapacitar precisamente a los grandes profesionales que existen en las empresas y que realmente pues tienen que adaptarse a este nuevo entorno. Es decir, nuevamente digo, el factor humano sigue siendo el más importante. Lo que hay que hacer es tener siempre esta actitud de aprender y de estar continuamente aprendiendo. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que claro que ha cambiado la relación directivo y con todos nuestros empleados. Yo ya hablar de jefe, aunque realmente la organización, lógicamente hay una jerarquía, pues es realmente hablar de colaboradores, ¿no? Yo así lo percibo y así es el comité de dirección. La diversidad enriquece la empresa, eso lo tenemos todo claro. Que el directivo o el comité de dirección debe tener un conocimiento profundo del terreno también. Y cuando hablo del terreno, no digo del terreno de la propia organización, sino de todos los agentes que forman parte, ¿no? Y que interactúan con esa organización. Y yo, desde el punto de vista ahora mismo, como presidenta de IFADIF Alta Velocidad, es clave para poder hacer más eficiente el sistema y dar el mejor servicio al ciudadano. Y por lo tanto, yo creo que el directivo debe tener un conocimiento tan claro de los fundamentos emocionales para poder generar y motivar a la empresa para hacer propio el proyecto, que cobra muchísima importancia el factor humano, ¿no? Porque si no es imposible. Entonces, generando un ecosistema propicio, un ecosistema optimista, enérgico, ágil, pues con todo eso, lógicamente, en todo ese ambiente, pues lo que hay es un desarrollo del talento. Está más que demostrado que se produce una potenciación cognitiva y, por lo tanto, surge la creatividad. Entonces, todo esto está ligado. No se concibe, el directivo tiene que estar en permanente contacto y conocer absolutamente todo lo que pasa en la empresa, en la organización y fuera de la organización, porque tienes que partir de un aprendizaje continuo. Y yo promuevo siempre
la transversalidad en el sentido de que los fundamentos emocionales son tremendamente importantes para hacer competitiva una empresa hoy en día. La incorporación de los millennials, pero no solo los millennials, yo creo que también hay grupos, digamos, más de mayor edad, pero que sí que hay una demanda de mayor transparencia, hay una demanda de una responsabilidad social por parte de las empresas. Les importa mucho a la hora de, sobre todo, retener talento o incorporar talento a proyectos. ¿Para qué se hace? ¿Cuál es el propósito, ¿no? El famoso propósito de las empresas. ¿Cómo lo estáis trabajando vosotros? Hilario, tú que además tienes la experiencia de estar ayudando a muchísimas empresas y has visto un montón de culturas organizativas, ¿cómo lo manejan? Yo creo que el concepto del propósito en las empresas es básico ahora. Es decir, yo creo que es importante explicar no solo a tus empleados o a tus profesionales, sino también a tus stakeholders distintos cuál es el propósito de por qué estás, qué es el propósito de tu empresa. Nosotros lo definimos hace ya tiempo y lo tenemos claro. Nuestro propósito se divide en dos partes. Por un lado es aportar confianza, que es una labor que nosotros por lo que hacemos para los mercados de capitales, para los accionistas tenemos que hacer, y el segundo, impulsar el cambio. Es decir, en este caso pues somos impulsores precisamente de todos estos cambios que estamos ahora mismo. Yo creo que como ejecutivos ahora mismo somos unos privilegiados porque estamos viviendo un momento como en el que no se ha vivido en muchos años y somos protagonistas de ello, ¿no? Pero eso a su vez lleva también una responsabilidad, ¿no? Que es un poco de las terceras de las características que yo decía antes. Los directivos o los ejecutivos, que somos los protagonistas ahora mismo de estos momentos de cambio, tenemos que tener la energía suficiente para poder ser los que dijéramos, dirijamos a nuestro grupo, a nuestra empresa, a movernos en este entorno. Es decir, si no tenemos esa energía o esa capacidad, tenemos que dejar sitio a otros. Y eso es algo que tenemos que ver. Entonces, un poco me preguntabas tu propósito. Pues, por un lado, la confianza, que en nuestro caso es obvio por el trabajo que hacemos, pero yo creo que en general, para cualquier tipo de empresa, el aportar confianza a sus clientes, a la sociedad en general es importante. Y luego hay que ser impulsores del cambio. Es decir, si vas por detrás, no vas a tener éxito en nada. Y yo creo que aquí todos los empresarios o los directivos que están aquí lo ven. Es decir, cuando tú vas tarde y vas siguiendo a otros, pues ya vas a remolque. O sea, yo creo que la clave del éxito está siempre en la anticipación, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que tenemos una oportunidad. Yo creo que el mundo está viviendo un momento con una serie de retos que efectivamente esas oportunidades están en un momento, y si pasa el tiempo y esa oportunidad se ha pasado, con lo cual tenemos que ser muy ágiles, lógicamente, y tener esa visión para anticiparnos a todo esto. La responsabilidad social corporativa, entendida más como una responsabilidad social empresarial, tiene que estar imbricada en los planes estratégicos de la empresa, porque si no, muchas veces caemos en responsabilidad social corporativa como un marketing de una empresa, pero que si luego descendemos y no tenemos unos indicadores que midan realmente la implicación de la empresa y que ganen competitividad esa empresa respecto a la responsabilidad social empresarial, y aquí, por ejemplo, me refiero, nosotros tenemos una oportunidad porque nuestro plan estratégico está totalmente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030, en el sentido de que somos el sistema de transporte más sostenible, de menor impacto en huella de carbono, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra actividad y nuestra productividad, nuestra eficiencia y sostenibilidad está profundamente ligada a esa responsabilidad social empresarial, que yo creo que afecta pues de los 17 directamente a 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, es clave que esa responsabilidad social empresarial está imbricada y que se pueda medir, porque a lo mejor es mi deformación técnica, pero realmente yo creo que todo se puede medir de una u otra manera, mejor medida, pero hay que establecer esos mecanismos de medida para saber efectivamente si los impactos que produces para un gran esfuerzo son muy pocos, o realmente esos impactos qué mejoras están produciendo a todos los niveles. Hablo en el nivel de sostenibilidad financiera, sostenibilidad ambiental, en el concepto integral de todo el ámbito. Bueno,
ahora existe, ¿no?, una palabra que es el liderazgo activista, ¿no? Es decir, el liderazgo activista, es decir, el CEO que tiene que realmente con el ejemplo vivir y transmitir esos valores. O sea, ya no es, como decías tú, no es que sea un papel o un marketing, sino que realmente tiene que estar imbuido, ¿no?, en la cultura, y yo creo que es esa transparencia, ese walk the talk que dicen los ingleses, es decir, realmente trabaja, vive como realmente dices que son tus principios. Yo creo que esa es la principal demanda, que es un poco la transparencia, la autenticidad de lo que dice, que la empresa está para ese propósito, realmente luego lo vean plasmado en lo que es en el día a día, ¿no?, de la empresa. Me gustaría seguir con un tema que está súper de actualidad, la mujer directiva, y además aprovechando que te tengo a ti como palanca del nuevo liderazgo, ¿no?, pues todo lo que nos puede aportar esta revolución digital, ¿no?, a la hora de conciliación, a la hora de igualdad de oportunidades, y como eres un ejemplo, me gustaría que me contaras en primera persona cómo lo vives tú y cómo lo hacéis en Adif. Bueno, pues yo lo estoy viviendo desde lo considero una oportunidad. Adif es el paradigma de la empresa más masculinizada, solo por remitirnos a su origen, ¿no?, militar, con unas necesidades centenario, con unas necesidades de operativa, de fuerza, donde la mujer estaba excluida por completo. Lamentablemente, ahora mismo el 14% de la plantilla nada más son mujeres, para que nos hagamos una idea. Por lo tanto, tenemos una serie de dificultades tremendas y sabemos que tenemos que avanzar muchísimo más rápido. Hay estudios, ¿no?, que dicen que efectivamente para realmente llegar a esa igualdad, al ritmo al que vamos, pues no sé cuántos años tardaríamos, 40 o 50, vamos, un absoluto despropósito. Entonces, en una empresa fuertemente masculinizada, las nuevas tecnologías consiguen que ya todos esos factores limitantes, como son los elementos de fuerza, facilidad de conciliación para el hombre y para la mujer, porque sobre todo eso habría que reflexionar, porque hemos hecho un gran esfuerzo y no hemos conseguido prácticamente nada. Entonces, las nuevas tecnologías, desde luego, son una ayuda. Que tenemos que pensar en cuáles son esas políticas de conciliación con mucho mayor detenimiento, porque muchas veces, y con el mejor criterio y la mejor voluntad, pues ya, esto lo he dicho ya muchas veces, las posibilidades de carrera profesionales en las empresas se dan en un periodo determinado, no en el justo momento que empiezas, tienes una proyección y luego tienes un periodo de edad en tu vida donde hay una posibilidad de carrera, ¿no? Y justo suele coincidir con la fase de ser madres, ¿no? Hemos hecho las generaciones, desde luego la mía, pero las anteriores ya no, un esfuerzo tremendo. Hemos sido madres tardías, yo soy madre tardía, por intentar llevar esto por intentar conciliar la parte profesional que te gusta y que forma parte de tu vida con las necesidades. Hablo de la maternidad, pero hablo también de otras muchas cosas, como es cuidar a tus ascendientes o un montón de situaciones, sean familiares o no familiares, incluso de disfrute. Entonces, claro, cuando se da la maternidad, se propició en un determinado momento esas bajas por maternidad a las mujeres, y las mujeres quedan descolgadas porque quedan excluidas de esas posibilidades de promoción o de ese conocimiento de carrera o de esas posibilidades, y cuando vuelven se han quedado fuera. Entonces, sobre esas políticas de conciliación es en las que hay que pensarlas muy bien, porque realmente pueden causar impactos más negativos que positivos. Tenemos un montón de herramientas de conciliación laboral que solo se pueden hacer desde todas las partes. Luego, no nos podemos perder las empresas el talento femenino. Es decir, la diversidad en las empresas genera riqueza. Yo el ejemplo que pongo, lógicamente, porque la empresa que presido es y pretende ser, y así queremos que se conciba, una plataforma de movilidad, de la movilidad de una puerta a una puerta de la casa, de valor añadido al cliente, de mejora de vida de las personas. ¿Cómo no va a estar la mujer
presente en decisiones sobre la movilidad, en este caso pública o compartida, si son el 58% del sector que toma las decisiones de cómo se mueve este país. ¿Cómo no va a estar en esas decisiones? Entonces, lo que tenemos que hacer es una reflexión. Vamos muy lentos y lo que tenemos es que generar. Nosotros en nuestro plan de igualdad recogemos múltiples planes de acción con medidores. Mi sector es un sector donde yo empecé en el mundo de la construcción, en la ingeniería privada, y el mundo de la construcción sabemos que es un sector también fuertemente masculinizado, ¿no? También porque hay que hacer una reflexión sobre las costumbres latinas que no promueven en absoluto la eficiencia en los horarios, ¿no? Por lo tanto, es un tema cultural en el que todavía tenemos que profundizar. Entonces, claro, desde el punto de vista personal, yo lo decía, afortunadamente no he estado acosada físicamente o no he sufrido algunas de las lamentables situaciones que se producen todavía en la empresa, pero sí la cultura permanece, y las transformaciones culturales tienen que ir a descender a ese movimiento social, y tenemos que ir muchísimo más rápido. Entonces, pero aparte de ese problema, tenemos otro problema, que es la tecnología, las carreras STEM y todo el talento. Pues resulta que es que no lo hay en el mercado, que es que no hay ingenieros, que es que cuando vamos a buscar a todo lo que tenemos que incorporar, no lo tenemos. No tenemos ni hombres ni mujeres, pero ya las mujeres ya han caído en picado. Por lo tanto, pues bueno, al final las transformaciones culturales, la clave es la formación, y no vale ir a intentar, que lo estamos haciendo con mentoring, ¿no? Y en las escuelas de enseñanza secundaria, sino quizá ahí ya hayan tomado su decisión, de que esta actividad no les atrae. Y como digo yo, los técnicos muchas veces es que nos comunicamos fatal. Entonces yo tengo claro que tenemos que aprender a comunicarnos y a contar las cosas tan bonitas que hacemos para generar ese atractivo, y a las mujeres más, porque lo que ven son mundos todavía rancios, absolutamente obsoletos, y lo único que hacen es empobrecer una empresa. Bueno, yo desde mi punto de vista no puedo estar más de acuerdo contigo, y se ha dicho también esta mañana que bueno, en este mundo digital en el que estamos hablando, la diversidad de género es necesaria, es decir, precisamente para no perder talento. Es decir, y nosotros en una firma como la nuestra, nosotros incorporamos prácticamente a las personas que incorporan un 50%, y actualmente yo diría que de nuestra plantilla de 4.400 personas, me parece que un 46% son mujeres, un 54% son hombres. Es verdad que luego si vamos segmentando por nivel de categoría profesional, pues a nivel de gerentes o management, este porcentaje ya está en un 30 y tantos %, y si nos vamos al nivel de socios, que es un poco los directores de nuestra empresa, pues ahora mismo estamos en un 15%, ¿no? Y nosotros esto claro, lo hemos visto, y por mucho que pensamos que no, realmente, pues oye, nosotros no hacemos nada para que esto pase, los datos son los datos, y entonces está claro que si no hacemos nada para cambiar esto, pues esto va a seguir igual. Y además lo planteamos, como digo, como una pérdida de talento, es decir, son profesionales que se han incorporado, que la empresa también ha invertido en formación, y que en un momento determinado los pierde. Y bueno, pues son un poco por los factores que tú has dicho. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues intentar favorecer que esto no se produzca. Hay programas especiales de fomentar el liderazgo de las mujeres, ayudarles precisamente cuando tienen un periodo de baja, al volver, impulsarles y darle mayor visibilidad, mayor protagonismo dentro de la organización. Y hay unos compromisos que yo en principio pues me he comprometido de cada 2 años, de este 15% llegar al 20% y subirlo así. Pero es necesario. Yo creo que, como te decía, no hay un sesgo consciente, es decir, nadie puede decir que hay un sesgo consciente, pero los datos son los que hay. Entonces, políticas para conciliación, es verdad que son tantos para hombres como para mujeres, pero nosotros ponemos en marcha. Yo creo que la tecnología facilita eso, pero tampoco significa que dices, bueno, en lugar de estar en la empresa, estás en casa, pega al ordenador. Con eso tampoco solucionas mucho, porque entonces no puedes hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, es algo que en este entorno
en este entorno del liderazgo las personas también lo valoran. Nosotros vemos como los jóvenes pues también que se incorporan pues valoran también las políticas que tenemos de inclusión de todo tipo, también hablando de diversidad ya fuera de lo que es diversidad de género y bueno, las medidas que toma la firma para conciliar también la vida profesional y laboral, que además en una actividad como la que nos dedicamos nosotros pues realmente también es complicada, ¿no? Pero lo seguimos y desde luego lo atendemos y yo creo que el liderazgo hoy en día tiene que ir dirigido a esto también. Nosotros en el Grupo Rodilla somos 2.300 y el 73% son mujeres. Y yo creo que si te lo marcas como objetivo, no tanto por el tema de la mujer, sino realmente, y lo hablaba con los participantes de la primera mesa, esa diversidad, hay un role model. Y como decías tú, si vas a las escuelas, tu caso es una ingeniera, es enseñar a la sociedad los modelos, es decir, que se puede. Y ahora están las herramientas, porque estoy de acuerdo contigo que ha habido una época donde tenías que realmente sacrificar una cosa u otra y no podías compaginar con todas las herramientas que nos aporta la transformación digital. Como decías tú, la conciliación no tiene que ser solamente de la mujer, pero también del hombre, pero sí también va a ayudar a cambiar esa cultura latina de la que hablabas tú, de estar hasta las 1000 en la oficina y poder realmente conciliar, ¿no? Que también es una demanda de la gente joven, porque no significa que tenga que ser maternidad o familia, sino simplemente un equilibrio entre la vida profesional y la vida particular. Y tú has hecho un punto que me gustaría que también trabajásemos o por lo menos discutiésemos cómo podemos hacer que empresas como las vuestras y también la nuestra, ¿no?, con una antigüedad, tú lo has mencionado al principio, no se vean como rancias, sino como una oportunidad para la gente joven de una entrada, ¿no?, en el mundo laboral y que vean que realmente, porque buscan cosas como más disruptivas, cómo lo podemos hacer, ¿no?, hacerlo más atractivo. Hombre, yo sí decir, insistiendo en el tema de diversidad y ya saliéndome también el tema de género, yo creo que en el mundo que estamos, en este mundo digital, el contar con perfiles muy distintos enriquece precisamente pues lo que hemos hablado en otro panel, la experiencia de cliente o cómo poder tener ideas nuevas. Yo llevo 30 años en mi empresa, en KPMG, y cuando yo me incorporé, yo soy economista, estábamos o abogados o economistas. Ahora mismo pues tenemos 58 tipos de licenciaturas dentro de la firma, o sea, hay perfiles muy variados, desde bueno, pues ingenieros, por supuesto, matemáticos, químicos, físicos, arquitectos, a también pues tener ahora mismo en España, en estos 4.452 nacionalidades, es decir, diversidad también de todo tipo de perfiles. Yo creo que el concepto de diversidad en este mundo digital es un concepto que hay que tener muy en cuenta y que como líderes tenemos que perseguirlo y favorecerlo, porque todos los distintos puntos de vista ayudan precisamente bueno, pues a avanzar, a movernos más rápido y anticiparnos en lo que los cambios estos que vienen más a menudo. Un poco lo que quería comentarte. Bueno, yo, como dices, yo de una debilidad pienso que hay una oportunidad, ¿no? Es un reto. Como decía yo, somos una empresa pública fuertemente masculinizada, con un origen, tenemos ahora unas herramientas. ¿Cómo se articula esto para que esto vaya más rápido? Pues, en primer lugar, el consenso, generar el consenso y el convencimiento de que esto es un ganar-ganar en todos los sentidos. Ganar por la eficiencia de la empresa, es un tema de derechos y como tal hay que concebirlo. Por lo tanto, bueno, pues nosotros como empresa pública hemos firmado un convenio colectivo para la regulación de horarios. La regulación de horarios para todos los empleados, lógicamente no los que tienen que trabajar por turnos 24 horas, que ahí eso ya es una regulación, vamos, estipulada que es así, pero tú puedes flexibilizar tu horario, tú puedes entrar a las 7:30 o puedes entrar a las 9 y luego puedes hacer tu horario, pero a las 6 las oficinas han de apagarse y cada uno ha de marcharse a hacer lo que quiera. Ser madre, irte a tomar una copa, irte a ver a tu madre, lo que consideres. Pero me refiero que eso facilita y además genera eficiencias, porque
mucho tiempo en el trabajo es ineficiente. O sea, el estar 12 horas, es tremendo el tiempo que se pierde. Por lo tanto, bueno, nosotros lo articulamos a través de un convenio que da una serie de medidas consensuadas para hacer esto y que la empresa gane en eficiencia con una serie de indicadores que hay que regularlo. Y yo digo, si la administración pública, ADIF, Alta Velocidad, el sector ferroviario, que es masculinizado con un 14%, que ahora en el comité de dirección estamos en un 40%, puede dar este salto, medirlo y plasmarlo, desde luego podemos ser ejemplo y espejo de que el resto de administraciones públicas también lo pueden hacer, ¿no? Y cuando hablo de administraciones públicas, hablo de empresas públicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el reto es, si nosotros lo hacemos, que nadie tenga una disculpa para decir que no se puede avanzar, porque con la convicción y el criterio, la motivación, la energía y el consenso de todos, es posible avanzar. Antes de que me corte la mano, Sergio, termino. ¿Cambiaríais algo de las características que hemos enumerado al principio después de esta charla o mantenemos las mismas como palancas? Yo las mantendría, pero quizá a lo mejor no hemos hablado mucho, yo volvería a insistir mucho en el tema de ética y los valores, que son las claves para el liderazgo y más en estos momentos. Y también volvería a insistir en la capacidad también de liderazgo a la hora de promover estos cambios. Es decir, los líderes tienen que estar a la cabeza con entusiasmo, con agilidad, pues el promover el cambio. Muchísimas gracias.